Hola, buenos días a todos. El problema de hoy que vamos a ver en el vídeo es un problema de geometría. Vamos a leer el enunciado primero y luego os animo a que hagáis una pausa en el vídeo y tratéis de resolverlo por vosotros mismos. A, B, C y D son puntos de un círculo de centro O. BD es un diámetro del círculo y PAT es un segmento tangente al círculo en el punto A. El ángulo ABD es 62 grados y el ángulo CDB 28 grados. El problema nos pide que encontremos los siguientes ángulos: el ángulo ACD, el ángulo ADB, el ángulo DAT y el ángulo CAO. Tratad de resolverlo y volvemos en unos segundos. Bueno, vamos a pasar a resolverlo. Espero que hayáis encontrado las soluciones. La forma en que lo voy a resolver en este caso va a ser aplicando directamente los diferentes teoremas en geometría. Así que no vais a ver prácticamente ningún tipo de cálculo. Va a ser aplicación directa en base al diagrama que nos han dado. Una cosa muy importante que siempre suelo repetir es que, si os fijáis, hay un claro mensaje aquí. El diagrama no está a escala. En los problemas de geometría, salvo que os digan lo contrario, tenéis que tratar de llegar a la solución sin utilizar el diagrama, en el sentido de utilizar regla o cualquier tipo de utensilio pensando que lo que estáis viendo realmente es real. Suelen ser uno de los problemas tipo que hay en exámenes y que llevan a muchos estudiantes a fallar en la resolución. Vamos a ver el primer punto. En el primer punto nos piden resolver el ángulo ACD. Bien, si nos traemos el diagrama de arriba, el ángulo que nos están pidiendo en este caso es el ángulo ACD, este que os estoy sombreando ahora mismo aquí. ¿Sí? Y vamos a aplicar uno de los teoremas de la geometría, que es el siguiente. Los ángulos subtendidos por un arco en el mismo segmento de un círculo son iguales. ¿Esto qué significa? Pues significa, en este caso, tenemos un segmento AD, lo veis marcado voy a marcar en verde, ¿sí? Este es el segmento AD. Y a este segmento AD, los ángulos que se pueden formar a través de los ángulos subtendidos, los voy a marcar en amarillo, si os fijáis aquí, o en azul, tenemos AB, BD, ¿sí? Forma el segmento AD, y luego tenemos por otro lado AC, CD, que también forma el segmento AD. El teorema lo que nos viene a decir es que el ángulo A, B, D es el mismo que el ángulo A, C, D. Ese es el teorema. Los ángulos subtendidos por un arco en el mismo segmento de un círculo son iguales. Así que en este caso tenemos la respuesta a la primera pregunta. El ángulo ACD es lo mismo que el ángulo ABD y conocemos el ángulo ABD, 62 grados. Así que esta es la respuesta a la primera cuestión. La segunda cuestión es que calculemos el ángulo ADB. Vamos a hacer lo mismo. El ángulo ADB es este que os voy a sombrear aquí, como hemos hecho antes. Este de aquí. Y en este caso vamos a aplicar también otro de los teoremas de la geometría directamente, que es el siguiente. El ángulo de un semicírculo es un ángulo recto. Si vemos aquí, lo voy a sombrear en un color azul, tenemos que el semicírculo formado por BD, ¿sí? Esto es el semicírculo. ¿Sí? Por lo tanto, ya nos dice el enunciado del problema que BD es un diámetro del círculo. Eso significa que el triángulo formado por los vértices BDA
es un triángulo rectángulo. Eso es lo que nos dice el teorema. Este punto de aquí, que os voy a marcar ahora, formado por B, DA, AB, es un ángulo recto. Con lo cual, tenemos un triángulo, ¿sí?, del cual sabemos que este es 90 grados y sabemos por el enunciado que este es 62. Con lo cual, el ángulo que nos piden, ¿sí?, que es el ángulo ADB, lo podemos calcular como 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, menos 90, menos 62, con lo cual ADB nos da 28 grados, que es la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta nos pedía el ángulo DAT. Así que nos bajamos otra vez el diagrama de arriba y marcamos el ángulo que nos están pidiendo. En esta ocasión es el ángulo formado por DAT. Recordemos que PAT es la tangente al círculo en el punto A. Este es el ángulo que nos están pidiendo. ¿Sí? Y otra vez, esto se puede resolver directamente aplicando uno de los teoremas de la geometría, que es el siguiente. La medida del ángulo formado por una tangente y una cuerda, que tiene un extremo en el punto de tangencia, es igual a la medida de un ángulo inscrito con el arco interceptado definido por la cuerda. Es decir, traducido a la figura que tenemos aquí, la medida del ángulo formado por una tangente y una cuerda, la tangente es la recta PAT en el punto A y la cuerda es el segmento AD. Pues el ángulo formado por estos dos es justamente el ángulo que estamos buscando, DAT, es el mismo que el ángulo inscrito con el arco interceptado y definido por la cuerda. ¿Sí? ¿Cuál es el arco definido por la cuerda? ¿Cuál es el ángulo de la cuerda? Lo voy a marcar, lo voy a sombrear en azul otra vez. ¿Sí? Nos dice que este ángulo que voy a marcaros aquí en naranja, ¿sí?, este ángulo, el ángulo ACD, es lo mismo que el ángulo DAT. ¿Y conocemos el ángulo ACD? Sí, es el valor que hemos encontrado en la primera pregunta, ¿no? Sabemos que este es 62 grados. Conclusión, el ángulo formado por la tangente y su cuerda es 62 grados. Pasamos a la cuarta y última pregunta, en la que nos están pidiendo que calculemos el ángulo CAO. Nos bajamos otra vez la figura, aquí la tenemos, y marcamos el ángulo que nos están pidiendo, que es el ángulo CAO. Este de aquí que os estoy sombreando. Para resolverlo vamos a utilizar uno de los teoremas o principios de la geometría euclidiana, que es el siguiente. El ángulo entre la tangente a un círculo en un punto y el radio del círculo en ese punto es 90 grados. ¿Y por qué nos va a servir? Bueno, si os fijáis aquí tenemos este ángulo de aquí que os estoy marcando, que es 90 grados, que es el formado por el segmento OA con el segmento PAT. OA es el radio del círculo y PAT es tangente al círculo en ese punto A, con lo cual ese ángulo es 90 grados. Si somos capaces de, vamos a llamar este es el ángulo CAO. El ángulo CAO, sí, lo podemos encontrar como la diferencia de 90 grados, que es el ángulo total, menos este ángulo de aquí, que le vamos a llamar.
beta, ¿sí? Si somos capaces de encontrar beta, somos capaces de encontrar el ángulo CAO. ¿Y cómo podemos encontrar beta? En este caso es algo más visual, es sencillo, ¿eh? Si os fijáis, tenemos aquí un triángulo, que es el triángulo formado por los vértices B o A, ¿sí? Que tiene una particularidad. Tiene la particularidad de que los lados OB y OA son iguales, porque los dos son los radios del círculo. Con lo cual estamos ante un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles, si los dos lados son iguales, sabemos que estos dos ángulos también van a ser iguales. Así que en este caso el ejercicio nos había dado ya el valor de uno de ellos, ¿no? Sabemos que el ángulo OBA es 62 grados. Y por lo tanto también sabemos ahora que el ángulo OAB, sí, será 62 grados. Con lo cual el ángulo CAO será 90 menos 62 igual a 28 grados. Y con esto resolvemos el ejercicio de hoy. Es absolutamente factible que hayáis encontrado otra forma de resolverlo, pero la aplicación de los teoremas en este caso ha permitido una resolución mucho más rápida. En cualquier caso, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos. Saludos.